Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Instrumentos para recolección de datos. Hablemos de lo que es la técnica de Cornell. La manera más conocida de analizar los ítems o las afirmaciones y desarrollar el escalograma, se le llama, es la técnica Cornell. Esto lo reporta Goodman en 1976. En ella se procede primero a obtener el puntaje total de cada sujeto en la escala. Y la segunda es ordenar a los sujetos de acuerdo con su puntaje total, de puntaje de mayor a menor, o sea, en orden descendente, de manera vertical y descendente. El tercero es ordenar las afirmaciones de acuerdo con su intensidad de mayor a menor, de izquierda a derecha. Si ustedes se dan cuenta, esto que estoy definiendo es una forma similar a lo que es las rúbricas de evaluación precisamente. El siguiente es construir precisamente un cuadro donde se crucen los puntajes de los sujetos ordenados con los ítems y sus categorías jerarquizados. Así tendremos un cuadro donde los sujetos constituyen los renglones y las categorías de los ítems forman las columnas. Al analizar el número de errores o rupturas en el patrón ideal de la intensidad de la escala, ¿sí? Esto nos lleva precisamente a tener una escala de evaluación formal. ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, la codificación más bien para llevar a cabo el análisis de respuestas? Bueno, primero se codifican igual que en la escala de Likert. ¿Qué es una escala de Likert? Es una escala que nos permite ir verificando cuáles fueron los cumplimientos totales o parciales sobre un concepto específico. Los ítems deben tener el mismo número de categorías de respuesta. Puede aplicarse mediante la entrevista o puede ser autoadministrada. Estas son las codificaciones de respuestas. Como en los exámenes, cuando tenemos que llenar ovalitos para poner la respuesta. El tipo de preguntas pueden ser abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas nos llevan a que, por ejemplo, qué, cuál, cómo, dónde, cuándo, con quién. Las preguntas cerradas, ¿sí?, son respuestas cortas o tienen más información y vamos a seleccionar la información correcta. Con respecto a lo que son las ventajas y desventajas de las preguntas cerradas, son fáciles de codificar, requieren un menor esfuerzo por parte de los correspondientes docentes incluso, y también de los alumnos. Toma poco tiempo llevar a cabo ese tipo de evaluaciones. Pero ¿cuál es el problema? Que limitan las respuestas de la muestra. En ocasiones ninguna de las categorías describe con exactitud la respuesta que la gente puede dar. Ese es el problema de esas escalas. Ventajas y desventajas de las preguntas abiertas. Las ventajas son útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas. Sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión.
Pero ¿cuáles son las desventajas? Son difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. El nivel educativo puede afectar. Se puede presentar sesgos derivados de otras fuentes. Con respecto a preguntas para medir una variable, sobre la variable a medir, ¿las preguntas van precodificadas o no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado cómo generar, y depende mucho de la variable que queramos medir. Por ejemplo, las características de una pregunta. 1. Deben ser claras y comprensibles. O sea, la redacción debe de estar bien cuidada. 2. No deben ser incómodas. 3. Deben referirse preferentemente a un solo aspecto o relación. No hay que mezclar conceptos en las preguntas. 4. No deben inducir a las respuestas. O sea, no podemos dar una posible respuesta dentro de la propia pregunta. ¿Sí? Eso es inducir a la respuesta. 5. No pueden apoyarse de evidencia comprobada. 6. Es un lenguaje adaptado a las características del correspondiente grupo social al que se le esté aplicando esa encuesta. Entonces hay que tener cuidado con el lenguaje aplicado. Cuestionarios. ¿Cómo debo de usar esa parte? Bueno, por ejemplo, es un proceso para construir un cuestionario, ¿sí? Esto podemos buscarlo en algunos manuales. Sin embargo, normalmente el cuestionario lo que se hace es que se pone las preguntas y se ponen las posibles respuestas para que el usuario vaya creando ese tipo de esa forma de respuesta, que sea algo sencillo. Si nosotros generamos cuestionarios muy largos, muy grandes y también de frases muy complejas, los usuarios tienden ni siquiera a leerlo, vamos a decir. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Pues, ¿de qué está formado un cuestionario? Pues de preguntas. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Algo que sea atractivo para el lector, para que lo responda fácilmente, que no le cueste trabajo. ¿De qué está formado el cuestionario? De preguntas y respuestas normalmente. Si tú buscas que el que va a contestar el cuestionario escriba, ¿sí? Mucho, seguramente no te va a contestar la mayor parte del cuestionario. ¿De qué tamaño debe ser un cuestionario? Bueno, debe de ser del tamaño mínimo necesario para obtener los datos que necesitas para tu investigación. Mínimo. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? El procesamiento consiste en encontrar y darles nombre a los patrones generales de respuesta. Listar estos patrones y después asignar un valor numérico o simbólico a cada patrón para después ser una categoría de respuesta. Y entonces así se puede ir más o menos categorizando las respuestas de un cuestionario con preguntas abiertas. No es recomendable, es muy complicado hacer el análisis y muchas veces sesgamos las respuestas hacia nuestro propio criterio como investigadores. ¿En qué contexto puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Bueno, los cuestionarios se pueden aplicar, vamos a ver, primero el medio. El cuestionario se puede aplicar por vía telefónica, por correo electrónico, personal, por correo certificado, pero ojo, en la actualidad, por una entrevista directa, un cuestionario directo por redes sociales, por plataformas educativas, que son medios de comunicación más modernos. Lo primero que debemos hacer entender es que si nosotros vamos a aplicar un cuestionario, la persona entrevistada o el que va a contestar el cuestionario debe de pensar y saber que su opinión cuenta.
porque de otro modo no tiene sentido aplicarlo. El cuestionario puede ser autoadministrado si él mismo lo contesta, puede ser por entrevista personal si otra persona llena en su lugar sus respuestas, puede ser por entrevista telefónica también, que por teléfono llaman y te hacen preguntas para poder llenar ellos un registro. Puede ser administrado y enviado por correo postal o electrónico, y también puede ser, les decía, por redes sociales, puede ser por chats, puede ser por videoconferencias o videos o conferencias normales, ¿sí? O sea, ya ahorita hay muchísimas formas de comunicación electrónica que pueden utilizarse para este tipo de investigaciones. El análisis de contenido, de acuerdo a Berelson, en 1952, vean que no es una teoría muy moderna que digamos, se efectúa por medio de la codificación, el proceso en virtud del cual las características relevantes del contenido de un mensaje son transformadas a unidades que permitan su descripción y análisis preciso. Para poder codificar es necesario definir primero el universo en el cual estén inmersas las preguntas o el grupo social al que va dirigido el cuestionario, la encuesta. 2. Las unidades de análisis, ¿sí? Necesitamos determinar qué es lo que estamos analizando y cuáles son las unidades de ese análisis para saber cómo podemos identificar las respuestas, si son iguales o diferentes. 3. Las categorías de análisis. Si ya identificamos las unidades, bueno, además tenemos que ver qué categorías de análisis podemos utilizar, qué tipo de análisis podemos ver con respecto a esa encuesta. Si va a ser nada más para identificar, si es blanco o negro, si es rojo o azul, o sea, respuestas muy simples, o tenemos que buscar alguna forma de interpretar frases para poderlas codificar. Hasta aquí esta primera presentación. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Biblioteca Valencia TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.